Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a la Argentina del Mundial. Acá hay dos temas. La Argentina de octavo mandamiento, ¿no? La Argentina de octavo mandamiento, que es no mentir, que igual nadie lo cumple. Pero, Cortina, cuénteme, hay dos temas. Sí, dos temas. O el Mundial, sí, o los fondos buitre. Bueno, en los dos estamos complicados, ¿no? Parece, sí. Pero vamos a empezar por los serios, ya que el Mundial no sabemos qué esperanza tenemos hasta el miércoles, ¿no? Pero sí. bueno. ¿Qué pálpito tiene? ¿Con el miércoles? Sí. Yo creo que la Argentina probablemente pase lo mismo que viene pasando. La Argentina gana raspando o empate, sí, en el peor de los casos, y obviamente ya está clasificada. ¿Con la economía nos pasará lo mismo? Con la economía vamos a hablar con los que saben, ¿no? Dale, vamos a presentarlos. Claro. Orlando Ferreires, economista, ex viceministro de Economía. ¿Cómo estás, Orlando? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Octavo Mandamiento. Gracias. Y Mario Broderson, economista, ex secretario de Hacienda. ¿Qué tal, Mario? Muy bien. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo nos pesca este tema de los fondos buitre? ¿Cómo nos encuentra hoy desde el punto de vista económico? ¿Cómo estamos para responder a este juicio? Bueno, en principio tenemos las reservas declinando, una inflación del 40% anual y una actividad económica que está bajando entre 1 y 2%. O sea, no estamos en un momento bueno, estamos en un momento de la coyuntura económica bastante malo, con salarios que crecieron más o menos 30%, con una inflación del 40%, baja de salario real. Pérdida de poder adquisitivo, ¿verdad? Claro. Claro, y eso socialmente hay dos variables que influyen en la gente. ¿Cuánto gano si me alcanza? No me alcanza hoy en día. Okay. Y por el otro lado, ¿está ocupado mi hijo, mi yerno? No, porque hay también despidos. Por ahora hay suspensiones, no hay muchos despidos. Pero en ese clima económico nos encuentra este tema de los fondos buitre, que digamos es un tema que viene desde hace 10, 12 años, digamos, no es un tema nuevo, pero que hoy se terminó porque se acabaron las instancias legales. Vos decís que se podría haber intentado resolverlo antes, digamos. Sí, 12 años, sí. Mario, la pregunta es la siguiente. ¿Esto es un resultado de esta gestión de Kirchner o viene de antes? Esto es, ¿cuánto aportaron los otros presidentes y las otras gestiones desde la democracia a que estemos hoy con esta deuda? No, yo creo que no es de Kirchner, la verdad que no, porque le pasó a Kirchner lo que nos pasó a nosotros con Alfonsín. Cuando sube Alfonsín en diciembre del 83, el país estaba en default. El gobierno militar con la guerra de las Malvinas había decretado el default, no paga la deuda, y un año y medio después asume Alfonsín con una deuda muy grande en default, sin pagarla. Kirchner, cuando asume Kirchner en 2003, ya a fin del 2001, ya habían declarado el no pago de la deuda. Por lo tanto, ambos ejemplos son ejemplos de gobiernos que tienen que renegociar, salir del default. Bien. Y Labaña creo que no hizo mal la gestión, trató de salir bien de la renovación del canje de la deuda, pero no logró tener el 100% de adhesión, sino el 93%, le quedó el 7%, que es lo que se llama hoy en día fondos los buitres, los que no entraron en el canje y hacen juicio, y la acusación es que ellos compraron la deuda al 20% del valor y ahora tiene una espectacular ganancia. Claro, no son tenedores originales, sino que fueron comprando deuda de otros a un precio mucho más bajo y ahora quieren ganar el 100%. Es la regla de juego, claro. Son las reglas de juego. Entonces, desde el gobierno uno puede creer que puede estar al costado de la regla de juego, sí, o respetar la regla de juego. Kirchner, cuando hizo el canje de la deuda, aceptó ceder soberanía. ¿Qué quiere decir ceder soberanía? Que se somete el pago de la deuda a los tribunales de Estados Unidos o de otros países. Por lo tanto, lo primero que hizo, le hicieron los fondos buitres juicio, él aceptó, fue a ir al juicio, perdió en primera instancia, apeló a segunda instancia, apeló a la Corte Suprema. Cuando llega el fallo de la Corte Suprema, se introduce todo esta batahola de los últimos tiempos, que pagamos, no pagamos, que respetamos, no respetamos, una tormenta inexplicable en la realidad económica de la Argentina. Ahora, Orlando, ¿esto es nuevo en la Argentina? Digo, esta situación nuestra, ¿no? La deuda. De deuda. Sí. La refinanciación permanente. Sí, es permanente. Fíjate que el 25 de mayo de 1810, bueno,
declaramos que nos independizamos aproximadamente, porque tampoco fue tanto, ¿no? Todo Pero lo relativizás. quedamos en hacer un gobierno, la primera junta, ¿no? Que Sí. manejaba las cosas. Pero claro, llegó fin de mes y tenían que cobrar los empleados. No alcanzaba la caja, las monedas, que en ese momento circulaba la moneda macuquina, que era una moneda boliviana. No alcanzó, entonces pagaron con unos pagarés, que ya es la primera emisión de deuda. O sea que vos 30. decís que ya desde 1810 Sí. nosotros venimos bicicleteando Sí, la deuda. La que más emitió deuda en aquella época fue la Junta Grande. Ella se mandó mirá. una Que viene emisión después, de deuda sí. interna. Y después, digamos, en 1824, el préstamo de Brading Brothers, Sí, que fue de de 1 millón de Rivadavia. libras. Era para hacer obras públicas en Buenos Aires, las cloacas en La Plata, una serie de cosas, ¿no? Y el puerto. Se usó para la guerra con Brasil, no se usó para hacer nada de lo que se había Infraestructura pensado. cero. O sea que, sí, bueno, entramos en default después de 4 años con Brading Brothers. Se entró en una reestructuración de 1891, creo, o algo así, y bueno, se terminó de pagar en el primer gobierno de Perón. Empezó en 1824. Bien interesante Ahora, esto, ¿eh? claro que sí, uno mira la historia y se da cuenta. Ahora, da la impresión de que el problema no es endeudarse o refinanciar esas deudas, sino lo que se hace para poder pagar, digamos, ¿no? Claro. O digo, refinanciarse se refinancian todos los gobiernos del Hay mundo. un límite que ahora lo han estudiado varios, que si vos tenés más de 25% de deuda sobre el PBI interna más externa, podés tener algún problema en algún momento. Y Mario, ¿en qué estado estamos hoy en ese No, punto? yo creo que una de las cosas extrañas que pasa en la Argentina es que estamos en todos los diarios internacionales siendo el país que tiene el menor porcentaje de deuda en relación al Producto Bruto. La deuda más baja está hoy en día, lo que nosotros debemos al sector privado es el 9% del Producto Bruto. ¿Eso es bueno o malo, como diría Woody Allen? Es bueno para los judíos y es bueno también para el país. La deuda es baja y yo creo que debe ser uno de los países con niveles más bajos de deuda. Para que el próximo gobierno constitucional que va a asumir después del 2015 Sí. solo tiene un vencimiento importante de deuda en el 2017. La deuda que va a heredar el nuevo gobierno es una en el 2017 y después recién empieza a pagar en el 2024. No hay deuda significativa. Hemos realmente hecho un zafarrancho tremendo por algo inexplicable, porque Estados Unidos tiene un monto de deuda muy grande que es varias veces lo que representa el caso de la Argentina y no tiene ese tipo de problemas. Nos hemos enloquecido al cohete, como diríamos hoy en día, por un monto de deuda que no es significativo. Ah, mira. Ahora, la deuda interna, digamos, es decir, la que tiene el gobierno internamente, también es muy importante y tal Claro, vez pero eso es lo que... es en pesos. Ajá. En pesos inventamos nosotros la maquinita de emitir Sí. y como es en pesos, si no tenemos la plata, hacemos la maquinita, emitimos y pagamos la deuda. Sí. La deuda importante es la deuda en dólares. Sí. Y la deuda Y en ese es el dólares 9% del PBI, lo que decía. privada, sin Sí. contar con organismos internacionales. Ok. A lo sumo será el 15% del Producto Bruto. Orlando. Ibas a- Lo que pasa es que ahora estamos registrando deuda que estaba bajo la alfombra, por ejemplo, que no se cuenta como deuda. Los cupones del PBI se cuentan en cero que vamos a pagar en el futuro. Y el valor presente más o menos son 10.000 millones. Va a haber que agregarlo, el que venga lo va a tener que pagar. No se pone como deuda, pero es una cosa que el que quiere prever va a tener que prever esos dólares. Pero recién en Se- 2017. No, momentito, no sé en qué año, pero no me importa, estamos hablando del valor presente. O sea, hoy. Sí. Después Repsol, que también empezamos a tener que pagar 5.800 millones de valor presente. Mario no está de acuerdo con todo lo que estás diciendo. yo incluí El, los números el Club de de París Antonio, tenemos incluí 4.000 millones más de lo que estábamos contando hasta diciembre. Entonces, ¿y ahora cuánto va a aparecer con los holdouts? 7, 8, 10.000 millones, porque son 15.000, Claro. quizás arreglemos El juicio por en sí rondaría 8 o 10. 2.500, Si vos pero- todo te da 35.000 millones de dólares de valor presente más de lo que está contado. Ahora, en el ¿por qué se relato. llama fondo yo buitre? Cuando te digo los 9%, Hernando, incluye ya Club de París y con Repsol. Lo que no incluye es lo que está con los fondos buitres en la Claro, nueva lo que negociación. ¿Por qué puede se llama surgir fondo ahora. buitre? Porque es una forma derogativa de decir a aquellos urgidos por hacer una gran ganancia especulativa. Sí. Un señor Singer, Exacto. parecería. Ahora, Que va a ganar una fortuna con esta operación. Él va a cobrar 1.350 millones de dólares, a lo sumo habrá invertido 200 millones de dólares. ahora quiero hacer una pregunta para después del corte. ¿Esto no es lo mismo que hacía George Soros en su momento? ¿Me lo contestan después? Ya volvemos, dale.
Chevrolet. Find new roads. Silfa. Laboratorios farmacéuticos. Auténticamente argentinos. ¿Qué promocionan? Nada, vamos. ¿Hay algo gratis, Viromes? No, no hay nada. Más o menos. Va ahí anda. mejorando. ¿Sabés que yo le decía a Claudia que el flaco este debe ser la única persona en todo el shopping que recorrió más kilómetros que ella? Corrió más que el ¿Qué? flaco. Y no transpira, ¿eh? ¿Por qué voy a transpirar si pago todo con Quiero? Que millones de argentinos nos elijan durante tanto tiempo nos dice que estamos haciendo algo importante. Tan importante como la palabra confianza. La Serenísima. 85 años de calidad. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. ¿Saben qué pasa, muchachos? A veces uno no se puede acordar lo que sueña. Y a veces no se puede olvidar. Y todos nosotros soñamos lo mismo. Vinimos a buscar acá eso que soñamos. Hace mucho tiempo lo hicimos y lo podemos volver a hacer. En algún lugar está eso que alguna vez tuvimos. Ustedes y yo sabemos que en algún lugar está. La gloria no se encuentra, señores. A la gloria se la busca. Somos un equipo o no somos nada. Vayan afuera. Y háganos sentir orgullosos de haber nacido en nuestro sueño. Hay algunos que le ponen nombre a su auto. Por ejemplo, la nave, la naranja mecánica o el perla negra. Y nosotros le pusimos nombre a la manera de tener tu auto. Leasing, de Provincia Leasing. Porque, por ejemplo, por cada 1.000 pesos de su valor, pagás 19 pesos por mes. Acordate, Leasing es Provincia Leasing. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Nuevo Peugeot 308 Roland Garros. Te lleva a las emociones. ¿Y si un día cambias la rutina? Después del fútbol se viene el asado con los amigos, pero hoy con asado de cordero. Si en la cancha sos el distinto, en la parrilla también. Cordero Patagónico Indalo. Cortes ricos y prácticos, para que vos elijas un día y lo hagas diferente. Moscardelli, ¿para qué ganar uno si puede ganar 4? ¿No le parece? Por solo 6 pesos, jugás Quiniela Plus y Super Plus. Y además, Plus 9 te da la chance de ganar hasta 4 millones. Lotería de la provincia. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Acá estamos, pesos más, pesos menos, hablando con Orlando Ferreres, economista, Mario Broderson, también economista, uno ex viceministro de Economía, otro ex secretario de Hacienda. Habían preguntado antes si lo que hace Singer no se parece un poquito a lo que hacía Soros en su momento. Bueno, Soros especulaba cuando veía una divisa que estaba débil, que venía cayendo las reservas, compraba mucho y forzaba, por ejemplo, a la libra. Sí. Forzó mucho la libra en su momento y le hizo perder la mitad de las reservas en unos pocos días. Al fin tuvo que devaluar Inglaterra y cobró la diferencia. Bien. Pero no es lo mismo. En este caso, sí, Singer compró los bonos en el 2008, después de la reestructuración de Argentina de la Baña, y que fue en el 2004-2005. O sea, y después como se cerró el canje, aquellos que en la crisis del 2008, ¿se acuerdan? La subprime, Sí, claro. Sí. se encontraron con falta de liquidez, no tenían forma de venir y entrar de nuevo al canje que estaba cerrado. Entonces, culpa de eso, estos Singer aprovecharon para poner un precio más bajo. Claro. sí. Porque no había ninguna opción de entrar en el canje de Argentina que hubiera sido mejor para los que tenían que vender por una situación internacional. De hecho, se reabrió en el 2010, ¿verdad? Pero 2 años por después. pedido de los bonistas. Claro. No es que se abrió por Claro. la Argentina, sino que un Claro. grupo de bonistas hizo una propuesta, el gobierno la aceptó, abrieron el canje por un rato y volvieron a cerrarlo. Sí.
el cerrojo, ¿se acuerdan de la ley? Sí. Que Sí, impide claro. negociar. Claro. Entonces, bueno, es un manejo que para mí no produjo el resultado esperado, porque vos reestructurás la deuda y al otro día empezás a colocar bonos nuevos, por lo menos para pagar los vencimientos. En este caso no se pudo hacer eso, o sea que fue una reestructuración que tuvo como resultado una quita, pero sin resultado de volver a los mercados. No Hasta se hoy pudo porque quedaba este 7% salvo Venezuela, de bonistas en claro, problemas. no es por eso, porque había varias cosas pendientes y no éramos todavía También creíbles. estaba el estilo confrontativo del gobierno. El gobierno amenazando a los fondos, amenazando a las inversiones extranjeras, amenazando al Fondo Monetario, contribuyó a crear un clima de desconfianza en el propio gobierno. Y esto contribuyó precisamente a debilitar el poder de negociación del mismo gobierno. Ahora, Bolivia, que tampoco era tan obsecuente hacia los capitales extranjeros, ¿por qué consiguió una situación tan beneficiosa hoy? Porque tenía más credibilidad. Primero, Bolivia tiene una reserva de gas y con eso garantizó también parte de la deuda. Pero al mismo tiempo no tuvo ese estilo confrontativo tan amplio como el que tuvimos nosotros. Y eso facilitó la negociación. Uruguay hizo una colocación hace 2 semanas al 2050. O sea, larguísimo plazo. Pagó 5%. Haceme un dibujo porque no sé lo que es el 2050. Me parece que no me da la cabeza para pensar tan No los vamos a ver, ¿no? Yo no lo voy a cobrar, creo. No sé. Pero por eso no compraste. Pero él no tiene gas, no tiene nada. Es decir, Claro. tiene solamente cumplimiento anterior. Claro. Y acá hay 2 variantes. Una que es no pagar y bueno, total lo vamos a arreglar y bicicleteamos. O sea, favorecemos siempre al deudor, que es el caso nuestro. En Estados Unidos es lo opuesto, por eso que los que ponen dinero piden jurisdicción en Estados Unidos, porque allá se protege al acreedor, al que pone el dinero. Es completamente opuesta. En cualquier caso, aun cuando el Estado está en juego, digamos. Aun No, cuando ellos protegen al que puso el Estado. dinero, tiene derecho a recibir lo suyo. Ese es el criterio. Acá el que puso el dinero no tiene mucho derecho a recibir lo suyo, sino el deudor no puede pagar, bueno, está bien, perdonémoslo. No, pero es también, más o menos el concepto. También hay una falla en el sistema jurídico dentro de Estados Unidos. Porque en el sector privado, si uno entra en convocatoria, la mayoría decide por la minoría. No hace falta tener el 100% de los acreedores para aprobar la operación. En el sector público, teniendo el 93% habiendo aceptado la operación, le reconoció los derechos al 7% restante. Eso no sucede en el sector privado. Y eso es parte de la discusión internacional. Por eso también salió el Fondo Monetario un poco a preocuparse por el resultado de este juicio. Porque en qué medida un juicio de esta naturaleza afecta a otros países que también entran en cesación de pago. Pero esa diferencia está Ahora- puesta en la legislación, digamos. Claro, Es decir, y el gobierno la aceptó. Claro. Sí, porque Kirchner aceptó la jurisdicción americana para discutir. ¿Tenía otra opción en ese momento? ¿Había otra opción? No tenía. No, otra tenía. opción. Pero los bonos de Kirchner y Labaña se puso una cláusula que dice que el 85% resuelve el 100%. Estos son los bonos del 2004-2005, que eso estuvo bien, digamos, Labaña y la gente que lo hizo. O sea, ahora no tendríamos ese problema con el contrato de bonos que se hizo en el 2004. Porque ahí dice, para poder tomar una decisión, basta el 85%. En los bonos anteriores, de la década del 90 de Cavallo, no decía nada. Entonces quedó abierto. Ahí no te habilitaba... Entonces el juez dice, ¿acá qué dice en el contrato? Dice que tiene que pagar, paguen. Primera instancia, segunda instancia, Corte Suprema, todos así. Lo que está escrito es lo que vale. Pero también es cierto que debido a la crisis argentina, los nuevos contratos de deuda establecen que la mayoría define sobre la minoría. Esto es el caso, si los nuevos contratos de deuda contemplan el caso de que si yo tengo 93% a favor, el 7% lo tienen que respetar. Y es por eso que es menos preocupante la crisis internacional en su impacto internacional. Pero porque esos bonos tienen legislación argentina, digamos. No, los nuevos bonos de legislación internacional, después del caso Argentina, introducen la... Claro, los de cláusula. Grecia tienen esa cláusula. Incorporan para corregir la distorsión que se produjo en el caso de Argentina. Ahora, en el cotidiano, nosotros, ¿cómo nos vamos la gente, qué se va a dar cuenta? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Y lo que dijo Orlando al principio, tenemos más inflación, recesión, no crece el empleo, aumenta la pobreza estructural. Eso es lo que le preocupa a la gente, no lo que le vamos a pagar a los fondos buitres o no buitres, la preocupación. Y eso no está mejorando.
Eso te iba a preguntar, por eso de alguna manera ya viene pasando aún antes del fallo de la Corte, digamos. ¿Esto lo agrava, lo deja igual? No, hay tendencias irreversibles. Uno está bajando el déficit fiscal, no está controlando, no hay una estrategia antiinflacionaria, salvo los precios cuidados, que suena medio de almacén, mucho más que como una política seria. Y entonces hay toda una sensación de que hay una capacidad de gestión muy debilitada. Nadie le cree en la gestión de gobierno, que tiene una estrategia para salir de la inflación o para corregir el déficit fiscal, la emisión monetaria. ¿Quién es el hombre fuerte del gobierno desde el punto de vista económico? Bueno, básicamente en la parte propiamente del gobierno es el Banco Central, el que tiene más consenso. Pues Kicillof, y otro que actúa a veces, digamos, de outsider, es Galucho. Es el hombre fuerte. Mira, Galucho, el presidente de YPF. Jurídicamente sería Kicillof, desde el punto de vista jurídico. ¿Y desde el punto de vista real? Es lo que dice Orlando. Bueno, al fin coinciden en algo. No, en todo coinciden. No, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que, claro, me imagino Galucho, que está jugado a su éxito o fracaso en la gestión de YPF, YPF seguramente es uno de los principales demandantes de financiamiento en los próximos años. Él hizo una colocación de 5.000 millones, de la cual colocó el primer tramo de 1.000 millones, con cláusula legislación New York. Le faltan 4.000 colocar, o sea, esto lo mataba a YPF. Por eso que él también reaccionó en defensa de su propia empresa. Galucho tiene que defender el único tesoro que tiene en la Argentina, que es una vaca muerta. Que no es poco. Y bueno, vos hubieses preferido una vaca viva. Pasamos al mundo a ser ponderados porque tenemos como máximo trofeo nuestro una vaca muerta. O sea que brindamos, la joya de la corona es la vaca muerta. Sí, efectivamente. Ahora vos fíjate cómo es. Cuando se dan cuenta de que están faltándole las reservas, y el año 2015, último año de este gobierno que viene de lejos, bueno, uno hace las cuentas y a uno le da que le faltan 7.000 millones, a otro 8, a otro 6. Decir, arreglar con el Club de París, arreglar con el CIADE, arreglar con Repsol. Claro. Y bueno, iban a arreglar con los holdouts, pero le salió un poco al revés. Pero tienen que arreglar porque tienen que encontrar la fórmula para poder colocar 5.000, 6.000, 7.000 millones el año que viene. Que le faltan 7.000 millones en las reservas. Digamos. Para cerrar el año 2015 más o menos tranquilos. Pero eso significa que pagar todos los vencimientos y demás. Sí, pagando todo. Pero no tienen mucho para exportar. Hay que importar muchas cosas que están postergadas y que van allá a paralizar la actividad. Y la importación de combustibles y energía es inelástica. La tienen que importar sí o sí, entonces, bueno, eso hace que las reservas vienen bajando todo el tiempo, todos los años, y el año que viene también van a bajar, mucho más el último año. Fíjate, los que compran para ahorrar 130, 140 millones de dólares por mes, en el año son 1.700 millones. Parece poco, pero es lo que hay que pagarle a los bonistas ahora. Tengo una última pregunta, tenemos 2 minutos. ¿Quién les gustaría que fuera el próximo presidente? ¿Con quién están? Nosotros son todos iguales, o sea que más o menos no tienen diferencia ni son gente muy decidida, son moderados todos. Orlando, ¿vos con quién estás? Yo en este momento no estoy con nadie. Bien. Yo tengo la boina blanca. Radical. La boina blanca quiere decir... pocos. Son un montón, hay muchas líneas. ¿Qué hacemos? Sanz. Es un vicio de hace más de 30 años, así que no lo voy a perder. ¿Pero ahora. qué hacemos? ¿Sanz? ¿Quién? ¿Quién te gustaría? Se va a decidir por... lo bueno de este proceso electoral es que ahí están las primarias obligatorias. Sí. Ahí se va a presentar Sanz, se va a presentar Cobo, se va a presentar Wiener. El que saca más votos va a ser el candidato. ¿Tu corazón dónde está? Y yo soy con los radicales, obviamente. Pero ahí hay varios radicales, decime cuál. Estoy con los dos. No, vos yo soy, en realidad yo soy asesor personal de Ricardo Alfonsín. Bueno. Esta vez no es candidato. Trabajé mucho con él cuando fue candidato a presidente de la República. ¿Pero vos decís que Ricardito te heredó, digamos, de Raúl? No. Era la joya de la corona que tenían los Alfonsín. Es cierto, somos amigos desde antes que fallezca Raúl. Lo habrás conocido casi. Más jovencito, claro, por supuesto. Él me heredó a mí. ¿Terminamos? Estamos. Nos vamos. Muchísimas gracias por estar en Octavo Mandamiento. Muchas gracias por invitarnos. Nos vamos. Chau, chau. Hasta el próximo lunes.